Vamos a empezar con el primer tema, que es tratamientos farmacológicos analgésicos en el dolor crónico de dos grandes grupos de fármacos, tanto los AINES como los opioides. Entonces, lo he dividido en 4 grandes partes, ya la exposición, así que vamos a empezar con la introducción. Es importante que ustedes recuerden que el dolor crónico es un problema de salud pública, ¿no? Por dos grandes motivos. Uno, que tiene una elevada prevalencia. Eso quiere decir, por ejemplo, ¿no? En el caso de dolor oncológico, ¿no? Más o menos en la fase curativa de la enfermedad, se dice que hasta un 40% de los pacientes presentan dolor crónico, ¿no? Y si este cáncer ya está en la fase terminal, hasta un 90% de pacientes presentan este dolor, ¿no? Entonces es de vital importancia conocer o reconocer estos cambios en nuestros pacientes. ¿Qué otra cosa debemos de saber? Que no solamente existe el dolor oncológico, sino también el no oncológico, ¿no? Donde existen diversas causas, ¿no? Como el Esper-Zoster, el VIH, ¿no? E incluso también por otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares, el EPOC, la diabetes, ¿no? Y en este grupo también están las secuelas que tenemos nosotros, por ejemplo, después de las cirugías, ¿no? O las secuelas quirúrgicas, como la van a encontrar en la bibliografía. Esto también es importante porque en la mayoría de las cirugías abiertas grandes, toracotomías o abdominales, pueden generar a posterior un dolor crónico. ¿Qué más? ¿Y qué cosa es el otro factor que también interviene para que esto sea conocido como un problema de salud pública? Es que causa repercusión en la calidad de vida. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente no puede desarrollar su actividad cotidiana normal porque presenta dolor, ¿no? No puede hacer sus actividades cotidianas en casa, ¿no? Cocinar, barrer, trapear, porque el dolor es incapacitante. Y también afecta, obviamente, el estado laboral del paciente, ¿no? Si el paciente tiene dolor, no va a poder rendir, va a dejar de trabajar, va a dejar de producir. Entonces, no solamente influye a nivel familiar, sino también influye en la carga económica, ¿no? Entonces, estas dos grandes razones, ¿no? Tanto la prevalencia como la repercusión en la calidad de vida es lo que hay que tener en cuenta cuando nosotros vemos a estos pacientes. Ahora, ¿qué más es importante? Recordar la vía nociceptiva. Y esto quisiera que ustedes siempre lo tengan en mente, ¿no? Existe cuatro grandes etapas en cuanto a la vía nociceptiva o la vía donde se transmite el dolor, ¿no? Empezando desde la transducción, ¿no? Que es la parte final que estoy marcando ahorita, ¿no? La transmisión, que es la siguiente, la modulación y la percepción. ¿Y por qué es importante? Porque como ustedes verán acá dentro de la imagen, en cada una de estas etapas intervienen ciertos agentes farmacológicos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver, por ejemplo, los AINES. Los AINES están en este grupo de acá, en los fármacos que actúan a nivel de la traducción, ¿ya? Y la transmisión y amplificación de el impulso nociceptivo, mientras que los opioides se encuentran en estos dos grupos, tanto de la transmisión y sensibilización central, acá están, miren, opioides, y también a nivel de la modulación, ¿no? Los opioides. Entonces, ¿y por qué es importante que nosotros conozcamos esto, no? Porque ahora ya no vamos a hablar simplemente de una analgesia preventiva, ¿no? O de una analgesia a continuar si no hablamos de una analgesia multimodal. Significa que yo no solamente voy a atacar a una parte o a una etapa de la vía nociceptiva, ¿no? Sino también puedo atacar a varios niveles para prevenir el dolor en mi paciente, ¿no? O combatirlo. Ahora, ¿cómo yo puedo evaluar este dolor en mi paciente? Para eso existen diversas escalas, ¿ya? Las más comunes son estas tres, ¿ya? La escala visual análoga, la escala verbal numérica y la escala verbal simple. Ahora, debemos recordar que en la definición del dolor
nosotros debemos entenderlo como es una experiencia subjetiva, ¿no? Al ser subjetivo, debemos preguntar a nuestro paciente cómo es que percibe ese dolor, ¿no? Porque el dolor también se basa en la experiencia previa que haya tenido nuestro paciente. Entonces es muy importante que nosotros sepamos identificar en qué escala está, ¿no? De acuerdo a o a qué nivel, ¿no? Está para nosotros poder brindar un mejor tratamiento. Ahora, la más utilizada de estas tres es la escala visual análoga, ya en la cual nosotros mostramos o le decimos al paciente, ¿no? Que 0 es no siente nada de dolor y 10 es el peor dolor que ha sentido en su vida, insoportable, que no le deja hacer absolutamente nada y que nos indique, ¿no? En qué grado más o menos estaría su dolor. Ahora, he puesto la siguiente imagen, ¿no? Algo que ustedes lo van a poder encontrar en muchas bibliografías y que es importante para que ustedes puedan graduar el dolor, ¿no? Cuando un paciente tiene o no presenta dolor, lo gradúa en 0 o en 1, ¿no? Perdón, en 0. Y a partir de 1, 2 o 3 es un dolor leve. Cuando ya el paciente empieza a manifestar 4, 5, 6, hablamos de un dolor moderado y sobre 7 ya es un dolor severo, ¿no? Recordando que 10 es insoportable. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, los AINES están indicados en dolores leves a moderados. Sin embargo, los opioides ya van de moderado a severo, ¿no? Entonces, yo debo de saber qué intensidad de dolor tiene mi paciente para poder discernir qué tipo de fármaco voy a utilizar, ¿no? O si deseo utilizar ambos fármacos. Ahora, ¿qué otra cosa debemos de saber o conocer antes de iniciar con los fármacos propiamente dichos, ¿no? En el año 1982, la OMS crea este concepto de la escalera analgésica, ¿no? O la escala analgésica, y nos da 3 escalones, ¿no? Donde nos dice que cuando tenemos un dolor leve, iniciemos en el primer escalón y conforme vaya ascendiendo el dolor, podemos ir subiendo al segundo escalón o al tercer escalón. Entonces, el primer escalón está conformado por aquellos fármacos no opioides, ¿no? Que son analgésicos, los AINES, el paracetamol, el metamizol. El segundo escalón está formado por los opioides débiles, ¿no? Como lo son la codeína, la dihidrocodeína y el tramal o el tramadol, ¿no? Y el tercer escalón está formado por los opioides potentes, la morfina, fentanilo, la oxicodona, la metadona, ¿no? Y la buprenorfina. Ahora, siempre existe la posibilidad, como dice acá al final, de usar coadyuvantes en cualquier momento o en cualquier escalón de esta escalera. ¿Qué debemos tener en cuenta? Los coadyuvantes vamos a verlo después, así que no hay problema, ¿no? Que, como dice esta alternativa acá, que yo puedo estar en el segundo escalón, pero puedo hacer uso de algún fármaco del primer escalón, así como cuando estoy en el tercer escalón también. Ahora, tiempo después apareció Ah, antes de pasar a hablar del ascensor. Esta escalera eh, principalmente fue creada para el dolor crónico de tipo oncológico, ¿ya? Sin embargo, eh, es usada también en el dolor crónico no oncológico como una guía. No podemos ceñirnos netamente cuando hablamos de un dolor no oncológico, pero nos sirve como guía. Ahora, el ascensor analgésico llegó. ¿Para qué, no? Para aquellos dolores que en un momento inician muy potentes, podemos ir de frente al tercer escalón, ¿no? Subir, por así decirlo, y luego una vez controlado este dolor, podemos bajar o desescalar, ¿no? Entonces, la idea del ascensor analgésico es que nos brinda la posibilidad de ir entre una escalera u otra escalera, o otro escalón, mejor dicho, ¿no? De una manera más rápida.
Ahora, ¿qué debemos recordar? Que cuando nosotros utilizamos estas dos ayudas en el tratamiento del dolor crónico, ya sea oncológico o no oncológico, se puede observar hasta la reducción de un 80%, ¿no?, del dolor en nuestro paciente. Entonces, estos conceptos sí o sí debemos de acordarnos y de conocerlos. Ahora, aquí yo puse lo que ustedes también van a poder encontrar, ¿no? Sobre todo cómo es que se sube en la parte del ascensor, ¿no? O sea, podemos ir de leve a severo, de severo a moderado, ¿no? Y como se darán cuenta, las escaleras o los escalones son los mismos que les he dicho. Ahora, ¿qué cosa es lo que se agrega en este ascensor? Es lo que dice acá al último, ¿no? Unidades especializadas del dolor. Y como veremos ya casi al final en los ejemplos, cuando un paciente, a pesar de que ustedes han iniciado su tratamiento, ¿no?, con los AINES, los opioides débiles, los opioides fuertes, los adyuvantes, sigue persistiendo el dolor eh, severo, ¿no? Un EVA más de 7, ya nosotros debemos hacer la referencia a una unidad especializada de manejo de dolor. Ahora, para empezar, vamos a hablar sobre los antiinflamatorios no esteroideos. Aquí tenemos las 4 características grandes de estos fármacos. 1, son analgésicos. 2, son antiinflamatorios. Tienen propiedad antipirética y también antiplaquetaria. Todos estos fármacos tienen estas 4 propiedades. Ahora, ¿cómo es que realizan su acción estos fármacos? Como su nombre lo dice, ¿no? Incluso muchos de ustedes sabrán, ¿no? Inhiben a la enzima de la ciclooxigenasa. Entonces, ¿qué pasa cuando inhiben a esto? Disminuyen la producción tanto de la prostaglandina como los tromboxanos y los leucotrienos. Todos estos 3 son encargados de la inflamación. Entonces, por eso, como inhiben esta producción, son llamados antiinflamatorios. Ahora, ¿qué deben de saber de estos fármacos que se dividen en 2 grandes grupos? Uno es, son los COX-1, ¿no? O no selectivos, como también los van a encontrar en la bibliografía, y van a encontrar que estos fármacos son constitutivos o fisiológicos, porque se encuentran dentro de nosotros, ¿no? Están encargados sobre todo de las funciones fisiológicas homeostáticas, tanto del aparato digestivo, el riñón y plaquetas, y por estas funciones son por las cuales nosotros vamos a ver los efectos adversos que más tememos de estos fármacos. Y los que están selectivos, o los COX-2, que son también los llamados inducibles, no son en sí los encargados de los procesos patológicos tanto inflamatorios hiperalgésicos. Entonces, en los selectivos son los que ustedes van a conocer como los este, COXIP, ¿no? El enterocoxib, el celecoxib, ¿no? Y los no selectivos, todos los demás que nosotros conocemos, el ibuprofeno, el naproxeno. Ahora, en cuanto a la clasificación de estos fármacos, existen 3 grandes clasificaciones. Uno que lo clasifica por el tiempo de vida media que poseen, otro que los clasifica por la potencia inflamatoria que tienen, y finalmente la clasificación que ya les mencioné, ¿no? Los no selectivos o no COXIP y los COXIPs. Ahora, los COXIPs o los selectivos son conocidos también como los nuevos AINES, ¿ya? Esa es una clasificación. Voy a compartir mis diapositivas para que ustedes las puedan tener y las puedan revisar, ¿no? Para que ustedes puedan ver dónde están, cómo se clasifican, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más debemos conocer? Los efectos adversos que tienen estos fármacos. A la cabeza están, como ya les mencioné, los gastrointestinales, ¿no? Los hematológicos y los cardiovasculares. Acá yo los he puesto bien gráfico para que se acuerden los más importantes a nivel gastrointestinal: el dolor abdominal, la dispepsia, las náuseas, vómitos, diarreas y el sangrado gástrico. Ya por úlceras, es más, si ustedes revisan la bibliografía, van a encontrar que la primera causa de úlceras iatrogénicas es por la toma indebida o el exceso de la toma de estos fármacos, ¿ya?
¿Qué más? A nivel hepático vamos a encontrar colestasis, aumento en las transaminasas e incluso hepatitis fulminante. Debemos tener en cuenta también que afecta a nivel renal, ¿no? No debemos de darlo, por ejemplo, en este caso, en pacientes que ya tienen una función renal disminuida, ya que estos fármacos disminuyen más la función, entonces va a haber un aumento de creatinina y existe retención de sodio y agua, por ende nuestro paciente va a tener edema. ¿Qué más solemos presentar con estos fármacos? A nivel pulmonar puede haber neumonitis, broncoespasmo. A nivel hematológico causa aplasia, anemia hemolítica y es un antiagregante plaquetario, ¿no? Entonces, con esta característica debemos recordar siempre también. Ahora, a nivel del sistema nervioso central puede causar cefalea, puede causar acúfenos, vértigo. Y a nivel cardiovascular, y muy importante, puede causar hipertensión, por ende está contraindicado en pacientes que son hipertensos, que no están controlados adecuadamente o tienen, no están controlados adecuadamente, ¿no? Y incluso los COSIPs tienen mayor riesgo cardiovascular porque incrementa el riesgo de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y también pueden presentar síndromes coronario agudo. Entonces es importante, sobre todo, recordar los efectos cardiovasculares. Ahora he puesto un cuadrito en la siguiente diapositiva, donde obviamente los efectos adversos que he mencionado es como que el resumen o un poquito más común que se puede presentar, pero existen muchísimos otros más, ¿no? Ahora, de acá a este cuadro resaltar esto que estoy señalando, ¿no? Que es la hipersensibilidad. Existen efectos adversos como las reacciones anafilactoides o incluso el shock anafiláctico, ¿no? Hay personas que son alérgicas a los AINES. Entonces, no se le puede indicar ningún AINE porque puede ser un angioedema, un broncoespasmo grave, hipotensión, choque, parada cardíaca. Entonces, eso es de vital importancia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el interrogatorio de nuestro paciente, cuando nosotros vamos a evaluar la intensidad del dolor, no solamente vamos a medir cuán intenso es el dolor, sino todo el background que tiene mi paciente, ¿no? Si es alérgico a algún medicamento, qué enfermedad tiene, ¿no? Qué comorbilidad tiene y qué otros medicamentos está tomando, también me va a ayudar a decidir. Ahora, ¿por qué? Porque ahorita vamos a hablar de esto. Acá yo he puesto dos cosas importantes. Uno, que si mi paciente está recibiendo anticoagulantes, como la warfarina, debemos evitar la combinación porque puede haber un sangrado. Y si mi paciente está recibiendo aspirina por tratamiento de un infarto al miocardio y yo doy un AINE, también puede aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, es importante saber los antecedentes para yo poder decidir si puedo combinar o no esos AINES con eso que les acabo de mencionar. Ahora, ¿qué deben de recordar? Que la primera indicación o la indicación principal que tienen estos fármacos es el dolor nociceptivo, ¿no? Que tiene la característica de ser inflamatorio, ¿ya? Entonces, esa es mi primera opción. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir el dolor. Ahora, ¿qué otra cosa dice acá que es importante? Esto. Y yo quiero que recuerden esto porque es eh, lo que deben de tener siempre en su memoria, que nosotros debemos dar siempre la dosis mínima eficaz en mi paciente y en el menor tiempo posible, ¿ya? Porque eso me va a evitar que mis efectos adversos aparezcan. Ahora, ¿cuáles son las dosis más comunes de mis AINES? Son las que están acá. Usualmente van a ver que nosotros usamos el ibuprofeno, ¿no? Que se puede dar 400 miligramos de 6 a 8 horas, cada 6 o 8 horas, teniendo en cuenta que en población adulta mayor, más de 65 años, esta dosis hay que reducirla a la mitad, ¿ya? Ketoprofeno, podemos dar 50 miligramos cada 6 a 12 horas, ¿no? El metamizol, por ejemplo, 500 miligramos cada 6 o cada 12 horas,
naproxeno, 250 miligramos cada 6, cada 8 horas, ¿ya? Por decir los más importantes. Ahora, en cuanto a los opioides, es importante recalcar que vienen del opio o del paper somniferum, ¿no? O sea, esto se utilizaba desde hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, ¿no? Y que son los fármacos que tienen mayor eficacia analgésica hasta el momento, ¿no? Es como que lo mejor de lo mejor. Se puede usar tanto en dolor agudo como en dolor crónico y como les mencioné al inicio, debemos utilizarlo en el dolor crónico moderado a severo. Ahora, los opioides son una gran familia de fármacos, ¿no? Voy a un ratito antes de, ahorita regreso, ¿no? Y están clasificados de acuerdo a su naturaleza, si son semisintéticos o sintéticos. En el dolor crónico, vamos a utilizar con mayor frecuencia morfina y codeína, que son los dos naturales. Ya en los semisintéticos vamos a utilizar la buprenorfina, sobre todo en parches, ya. Eso también vamos a ver ya más adelante. Y en cuanto a los sintéticos, podemos utilizar la serie de las piperidinas, fenilpiperidinas, que son la petidina, ¿no? Que usualmente las usan, por ejemplo, los gastroenterólogos cuando hacen endoscopías digestivas altas o hacen CEPRES, ¿ya? El fentanil, ¿ya? O el fentanilo, que son los más comunes. Ahora, ¿qué más es importante conocer de los opioides? ¿Cómo es que actúan, no? El mecanismo de acción es que el opioide se une a su receptor. Este receptor tiene una característica, como ustedes van a leer por acá, dice que tiene 7 regiones transmembranas. Si ustedes cuentan, tiene 7 membranas, ¿no? Entonces, se une a esta proteína G activándola. Y cuando la activa, va a hacer dos cosas. Va a suprimir, ¿ya?, el canal dependiente de voltaje de calcio y también va a suprimir la actividad de la adenilciclasa. Y va a activar estas otras dos cosas, ¿ya? El canal de potasio, para que bote potasio hacia afuera, y también activa la cascada del MAPK, ¿ya? Entonces, ese es en gran resumen lo que hace. ¿Y qué pasa cuando se une a su receptor? Pues existen 3 tipos de receptores, ¿ya? Existe el receptor DOP o el receptor delta, el KOP o receptor kappa, el receptor MOP o el receptor Mu, ¿ya? Estos 3 receptores, como ustedes verán, tienen estos efectos, pero tienen su nombre porque el receptor delta primero fue, o la primera estructura donde se halló fue en el conducto deferente. El kappa se encontró cuando se unió por primera vez en el ligando que se denomina ketociclasina, y el Mu se encontró cuando se unió cuando se estudió en sí cómo se une la morfina, ¿no? Entonces, gracias a estos son los 3 receptores que deben de unirse. Entonces, cuando se unen y suprimen y activan lo que ya les he mencionado con la proteína G, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar? Todos estos nos causan analgesia. Ya lo que hay que resaltar es que, por ejemplo, en el receptor delta, lo que va a haber es una analgesia espinal y supraespinal. En el kappa, solo una analgesia espinal y en el Mu, una analgesia supraespinal. ¿Ya? Pero los 3 receptores causan analgesia, pero también nos causan los efectos adversos más comunes de los opioides, ¿no? Por ejemplo, el delta nos causa una reducción de la motilidad gástrica, lo que nos hace que, por ejemplo, el paciente presente náuseas y vómitos, ¿ya? ¿Qué otra cosa, por ejemplo, vamos a ver acá? El receptor kappa actúa a nivel de la diuresis. Usualmente lo que causa este efecto es que exista retención urinaria en el paciente. ¿Qué otra cosa o qué otro efecto adverso conocemos? Por ejemplo, del Mu, que causa sedación, depresión respiratoria, ¿no? Si nosotros damos altas dosis de morfina, podemos hacer que nuestro paciente entre en apnea, por ejemplo,
¿no? Y también, por ejemplo, está muy asociado a la inhibición del tránsito intestinal, asociándose también a las náuseas y vómitos. Ahora, ¿qué otra cosa causa? Que es importante que ustedes recuerden, prurito. Cuando nosotros tratamos con opioides el dolor crónico, existe probabilidad de que mi paciente tenga prurito marcado. Ahora, ¿qué cosa dice acá que es importante? La analgesia opioide es el resultado de la inhibición directa de qué neuronas, las nociceptoras periféricas y del asta dorsal, que es lo que nosotros veíamos en el dibujo del inicio, ¿no? Que es la parte de la transmisión. Y también de la activación de las vías descendentes inhibitorias, que es la parte de la modulación. ¿Ya? Eso no se olviden. Ahora, ¿qué otra clasificación existe de los opioides? Existe estas dos clasificaciones. Una que es la de los opioides mayores y menores, que los vimos en la escalera analgésica, ¿no? Y es importante, y esto no lo dije cuando estábamos hablando de la escalera, pero lo puse acá para que ustedes lo tengan en cuenta, que los opioides menores poseen un techo analgésico. ¿Qué significa eso? Que va a llegar una dosis tope en la cual, así yo aumente más de dosis, ya no voy a obtener el efecto que yo deseo. Mientras que en los opioides mayores no existe ese techo analgésico. Significa que yo puedo seguir dando más dosis, voy a conseguir mejor efecto. Pero ¿cuál va a ser mi tope? Todos los efectos adversos que acabo de mencionar. Si yo doy morfina, ¿no? Empiezo a incrementar mi dosis, incremento mi dosis, empiezo a conseguir alivio y luego mi paciente presenta más dolor, incremento más mi dosis, va a llegar un momento en el cual me va a causar depresión respiratoria y ya no voy a poner más dosis, ¿no? Ese va a ser mi límite. Ahora, la otra clasificación que presentamos es la clasificación de los agonistas puros, agonista parcial y antagonista puro. ¿Qué significa un agonista puro? Es aquel que se une a su receptor y ejerce el efecto, ¿no? Se une a todos sus receptores y ejerce el efecto deseado. Y el agonista parcial es aquel que se une parcialmente, ¿no? A los receptores y sí produce el efecto, pero como su nombre lo dice, no se une absolutamente a todos los receptores, sino parcialmente a ellos. ¿Y quién es el antagonista puro? Es aquel fármaco que se une al receptor, pero no ejerce efecto, ¿no? En este caso no ejerce el efecto analgésico. Ahora, ¿qué es importante de acá que ustedes sepan? Estos dos, que son la naloxona y la naltrexona, son los revertores de los opioides, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Por ejemplo, el fentanilo, que es muy usado en Estados Unidos y ahora en Europa por consumo indiscriminado, causa depresión respiratoria. Y cuando llegan eh, mm, los de la emergencia, los del SAMU, ¿no? A rescatar a estos pacientes con depresión respiratoria, le aplican naloxona intranasal para revertir el efecto del fentanilo y poder salvar al paciente, ¿no? Y la naltrexona, a diferencia de la naloxona, es un fármaco que se usa del mismo modo, pero también puede utilizarse en aquellos pacientes que tienen adicción, por ejemplo, al alcohol, ¿no? Pero ambos son, eso es para que ustedes tengan en cuenta. Ahora, acá en el Perú solamente tenemos naltrexona. Ya la naloxona aún no llega, pero sí existe y hay que tenerlo en cuenta porque eventualmente en algún momento vamos a pedirlo para que podamos tenerlo acá. ¿Ya? Entonces, acá está, ¿no? El agonista parcial, la buprenorfina, para que recuerden, y todos los demás están dentro de los agonistas puros. Ahora, ¿qué más debemos de saber? Primero que los opioides, y no sé si ustedes se acuerdan de estos dibujitos que puse al inicio también en la introducción, podemos utilizarlo o debemos utilizarlo en el cáncer, ¿no? O en el dolor oncológico. Su indicación primordial es el uso en los pacientes que tienen dolor oncológico. Eh, ya les había mencionado la cifra, ¿no? Más o menos es un síntoma común en el 30 al 50%, ¿no? Ese es en general, pero acuérdense que ya en las fases terminales puede ser un 90%. ¿Y cuál es nuestra guía para utilizar la escalera analgésica? Ahora,
¿Qué pasa con el dolor no oncológico? Si bien es cierto, podemos utilizar opioides, la indicación principal o la primera indicación no es utilizar los opioides, sino manejar este dolor con un enfoque multidisciplinar. ¿Y qué significa esto? Que debemos priorizar o darle hincapié o más fuerza, ¿no? Priorizar las estrategias no farmacológicas. ¿Qué estrategias no farmacológicas? Las que yo he colocado acá abajo. Uno, la neuroestimulación eléctrica transcutánea, ya, la terapia de rehabilitación, ¿no? Los programas de ejercicio, por ejemplo, el yoga, ¿no? Y la terapia psicológica. No la terapia psicológica, eh, como a veces algunos pacientes le van a decir, no, yo no necesito ir al psicólogo. La terapia psicológica ayuda a que ellos acepten que probablemente ese dolor no va a desaparecer y que lo acepten que forma parte de su vida, ¿no? Porque a veces ellos, hay algunos dolores que no se van a ir, van a ser parte ya de los pacientes. Entonces ellos deben de aceptar eso para poder tener un control adecuado del dolor. Ya todas estas deben ser de prioridad para poder tratarlas. Ahora, hay una guía, ¿no? De la OMS para el manejo del dolor crónico en cáncer, ¿no? Y acá este es un resumen y me gustó bastante porque ustedes pueden ver cuáles son las metas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que debo yo de hacer? Entonces, empecemos por acá. ¿Qué dice, no? Aliviar el dolor. ¿Por qué debo de aliviar el dolor? Porque esto va a mejorar mi calidad de vida, que es lo que nosotros estábamos hablando a un inicio, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi meta del manejo del dolor? Va a ser que yo tenga o que mi paciente tenga una calidad de vida aceptable. Es decir, que si en un inicio con el dolor no podía hacer nada en mi casa, por lo menos esto se reduzca un 80% y al menos un 20% y ese 20% de dolor no me impide hacer las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué cosa debemos también añadir? Es que dice, ¿no? Los pacientes con cáncer deben ser tratados por dolor en todas las etapas. Antes se tenía la idea errada de que solamente debíamos tratar a los pacientes que tenían cáncer terminal o ya estaban en cuidados paliativos. Y eso es mentira, ¿no? El tratamiento del cáncer debe darse en todos los estadios del cáncer, ¿no? Eh, para que tengan una mejor calidad de vida estos pacientes. Y como les dije, y si ustedes se acuerdan de la prevalencia del cáncer, incluso acá otra vez lo vuelven a decir en cifras, ¿no? 55% de pacientes en tratamiento de cáncer tienen dolor. Entonces, no es que simplemente voy a darle en los estadios avanzados, deben ser a todos. Ahora, entonces acá vuelven a repetir más o menos lo mismo, ¿no? Dice, debe ser introducido tempranamente y debe ser, acá es algo también que deben ustedes tomar en cuenta, ¿no? Cada tratamiento debe ser individualizado. Por eso la entrevista con el paciente es muy importante. Ahora, y si ustedes se dan cuenta acá, utilizan la escalera analgésica, ¿no? Y acá, más o menos, nos dicen cómo es que nosotros debemos administrar los analgésicos. Primero, dice que nosotros debemos administrarlos todos por vía oral. Preferentemente debemos dar analgésico vía oral en pacientes con problemas oncológicos. No debemos darlo endovenoso, se prefiere que sea por boca. Luego, debemos tener un horario estricto sobre en qué momento van a tomar esta medicación y no simplemente dársela a demanda o cuando el paciente tenga dolor. No, debe tener un horario y un ritmo, porque eso evita que el dolor aparezca o el dolor cuando aparezca de una intensidad menor. Porque ¿qué pasa si solamente el paciente toma cuando presenta dolor? Al momento que va a presentar el dolor, este dolor va a ser muy intenso. En cambio, cuando uno tiene un horario, la intensidad del dolor disminuye y cuando este se presenta es mayor tolerable para el paciente, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, y es algo ya como la tercera vez que lo repito, el manejo debe ser individualizado, ¿no? De acuerdo
a la atención detallada que nosotros le demos a nuestro paciente. Ahora, esta es una guía para prescribir opioides de la Sociedad o del Centro de Enfermedades Canadiense. Es muy similar también a la del CDC en Estados Unidos, ¿no? Tienen 10 recomendaciones, ya también está para que ustedes lo puedan leer. Pueden ser recomendaciones débiles, recomendaciones fuertes, ¿no? Pero yo acá me he permitido dar un pequeño resumen para que ustedes lo tengan en cuenta. Primero, recalcar que, como ya lo había mencionado, cuando nosotros tratamos un dolor crónico no oncológico, nuestra primera opción no deben ser los opioides, ¿no? Solo debemos dar opioides cuando ya hemos recibido previamente eh, tratamiento con no opioides y medidas no farmacológicas, ¿no? Como el ejercicio, la terapia de rehabilitación, la terapia psicológica. Ahora, en pacientes que tienen o ahorita tienen dependencia de alguna sustancia, ¿no? Drogas, otros opioides, ¿no? Como el fentanilo, la oxicodona, como por ejemplo en Estados Unidos, o aquellos pacientes que tengan adicción al alcohol, deberíamos evitar el uso de opioides. Ahora, si tienen historia anterior, ahorita ya no son consumidores, pero tienen historia, también deberíamos evitar el uso de los opioides en estos pacientes con dolor crónico no oncológico. ¿Qué otra cosa también mencionan? Mencionan lo que dice acá, ¿no? Se recomienda dosis máximas de 50 miligramos, incluso hasta 90 miligramos, de equivalentes a morfina diaria, ¿no? No sobrepasar estas recomendaciones porque pueden ser en deterioro de estos pacientes, ¿no? Podemos causar una adicción nueva, ¿no? O podemos causar tolerancia, hiperalgesia, ¿no? Que ahorita vamos a definir estos términos más adelante. Ahora, ¿cuáles son las dosis de opioide? Para que ustedes tengan idea. Acá en el Perú tenemos codeína, tenemos tramadol, ¿no? Podemos dar o iniciar las dosis orales. Estas son los opioides menores o débiles, ¿no? 30 miligramos cada 4 a 6 horas, ¿no? Siendo un máximo por día de 180 miligramos. Y el tramal, por ejemplo, es 50 a 100 miligramos, 6 cada 8 horas, ¿no? De 400 miligramos máximo al día. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el tramal y la codeína? Que el tramal presenta como efecto adverso muchísimo más frecuente que la codeína las náuseas y los vómitos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, aquí yo he puesto un cuadro que me dice las dosis, como ustedes leen acá, equianalgésica de los principales opioides mayores. ¿Qué significa eso? Que acá siempre lo comparan con la dosis de la morfina, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a colocar morfina intravenoso o intramuscular, puedo colocar 10 miligramos cada 4 o 6 horas, lo que me vendría a ser equivalente si yo lo doy en una dosis oral de 30 a 40 miligramos, ¿no? Y eso es equivalente, por ejemplo, si yo pongo un pentanilo sublingual a 0,2 a 0,4 miligramos, que es equivalente, por ejemplo, a la oxicodona de dar de 30 a 30 miligramos cada 4 a 6 horas, ¿no? Eso significa. Ahora, la idea es que ustedes conozcan esto, es que se acuerden de la dosis oral, ¿no? La morfina, la petidina sí tenemos, a ver, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos buprenorfina, pero no la tenemos para poner intramuscular ni endovenosa, la tenemos en parche. Tenemos fentanilo, pero solo endovenoso. Acuérdense que priorizamos la parte oral, así que tampoco vamos a utilizar eso. La hidromorfona, yo no he visto nunca acá en Perú. Sí tenemos morfina, tanto en la presentación parenteral como oral, o sea, que la podemos dar, ¿no? Y la petidina, pero la petidina también viene en ampolla, ¿no? Intramuscular o endovenoso. Entonces, lo único que nosotros tenemos a la mano en realidad es la morfina, ¿no? Y si ya el paciente no tolera por
Acuérdense que, por ejemplo, en los pacientes con cáncer o los pacientes oncológicos, no solamente van a tener náuseas y vómitos por los opioides, sino también por la misma quimioterapia, por el mismo tratamiento, la radioterapia, y no pueden tomar nada por vía oral, pues la opción endovenosa o intramuscular es su alternativa. Y ahora, bueno, vamos a hablar ya también de la buprenorfina casi al final, ¿no? Entonces, que es muchísimo mejor. Ahora, ¿qué otra más puse por acá? Puse las equivalencias otra vez, es otro cuadro para que ustedes vean. Por ejemplo, si yo doy morfina de 30 a 60 en días, yo doy 90, 120, 50 o 200. Y acá, ¿cuánto es el equivalente, por ejemplo, en tramal? ¿No? O sea, si yo doy de 150 a 300 miligramos día de tramal, es como si yo estuviera dando 30 a 60 miligramos día de morfina oral. ¿Ya? Eso es para que ustedes puedan convertir, ¿no? Porque a veces cuando quiero escalar, por ejemplo, mi paciente estaba recibiendo tramal, pero ya es insuficiente, yo quiero cambiar a morfina y ya estaba recibiendo 300 miligramos día, entonces más o menos eso es 60 miligramos día de morfina oral. Entonces empezar ahí, empiezo con 60, luego puedo ir subiendo 70, 80, 90, ¿no? Entonces para que más o menos tengan una idea. Incluso miren acá, había puesto por esto también. ¿Cuál es en la buprenorfina transdérmica? ¿No? ¿Cuál es el equivalente de la morfina? Este que dice acá, ¿no? 35 microgramos hora equivale a una dosis oral de la morfina de 30 a 60 miligramos. ¿Ya? Entonces eso es para que ustedes tengan una idea cómo es que ustedes pueden equiparar dosis o cambiar dosis. Ahora, estos son los tres términos que quería también que ustedes aprendan, ¿no? Tanto la tolerancia, la hiperalgesia y la abstinencia. Cuando nosotros hablamos de tolerancia, usualmente hablamos ya cuando nosotros utilizamos opioides largamente, ¿no? O bastante tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando uno utiliza ya por mucho tiempo un opioide? Como dice acá, va a tener pérdida de la potencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener la necesidad de ir incrementando continuamente las dosis, pero pese a eso, ya no va a haber una eficacia deseable, ¿no? Sino va a haber una disminución de esta eficacia. Entonces, ya no voy a conseguir, como dice acá, el mismo efecto farmacológico. Entonces, ¿cuándo pasa la tolerancia? Cuando yo pierdo mi potencia analgésica, ya tengo una disminución de mi eficacia, ¿no? Y en tratamientos de larga data. Ahora, ¿qué cosa es la hiperalgesia? Que ustedes van a encontrar en algunos sitios como percepción intensificada. El paciente te refiere que tiene ante un estímulo que no debería ser tan doloroso, siente muchísimo dolor, ¿no? Entonces, como dice acá, es una reacción paradójica. Entonces, eh, ¿qué más, qué cosa es lo que significa esto? Ya, y esta es otra característica que la parte que está acá al final, ¿no? Que dice, a ver, percepción intensificada de dolor relacionada con el uso de estos medicamentos, los opioides, en ausencia de progresión de la enfermedad o de abstinencia. ¿Qué significa? Es decir, mi enfermedad se mantiene tal cual, no ha habido ningún cambio, no es que mi dolor se haya identificado, se haya emprendido o haya habido una alteración de la enfermedad que me causa el dolor, no sé, la artritis, ¿no? O por ejemplo de mi dolor oncológico, ¿no? No es que yo tenga una descompensación de esta para yo poder sentir una mayor intensidad del dolor o no tengo un síndrome de abstinencia. Ahora, ¿cuándo el paciente desarrolla un síndrome de abstinencia? Cuando ya tiene dependencia a los opioides. Cuando el paciente desarrolla una dependencia, ya puede presentar un síndrome de abstinencia en tres situaciones. Uno, cuando corto bruscamente los opioides, ¿no? Yo interrumpo bruscamente los opioides, mi paciente va a presentar un síndrome de abstinencia. O cuando reduzco, por ejemplo, estoy cambiando, ya no le voy a dar morfina, le voy a dar buprenorfina porque ya mi paciente tiene una dependencia, cada 2 días viene al consultorio para que yo le haga una receta de morfina. Entonces, mi opción es cambiar de opioide, ¿no? Yo voy a cambiar de opioide y voy a
ponerle, por ejemplo, un parche de buprenorfina. Entonces, si le voy a poner un parche de buprenorfina, voy a desescalar y voy a poner un equivalente, como les mostré en la tabla anterior. Pero, ¿qué pasa si yo calculo mal la dosis y le pongo una dosis menor? Entonces, como interrumpo bruscamente esta dosis que recibía mi paciente, también puede presentar un síndrome de abstinencia, ¿no? Y lo otro es, por ejemplo, lo que pasa en aquellos pacientes que consumen fentanilo, ¿no? Porque ya son dependientes del fentanilo, y yo le pongo, por ejemplo, naloxona, ¿no? La naloxona, como les mencioné, es el revertor, es un antagonista, ¿no? Entonces van a desarrollar un síndrome de abstinencia. Entonces, estos 3 puntos hay que tenerlos muy en claro, ¿no? Para poder trabajar. Porque, por ejemplo, yo me debo de dar cuenta cuando mi paciente ya está teniendo una tolerancia para poder migrar de opioide, y también cuando mi paciente está desarrollando una hiperalgesia y poder administrar un coadyuvante, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué cosa es importante recordar de este primer tema? Que, como ya lo mencioné, los opioides son el componente primordial, clave, es la primera indicación para el manejo tanto del dolor agudo y del dolor oncológico de moderado a severo. Eso es lo que deben de saber. ¿Y cuál es la indicación primordial del AINE? Cuando es un dolor leve a moderado, de tipo inflamatorio, de tipo nociceptivo. Ahora, ¿qué más debemos de saber? Esto de acá, ¿no? El uso de opioides en dolor crónico de causa no maligna o de causa no oncológica o no por cáncer es limitado por la tolerancia y la hiperalgesia. ¿Qué quiere decir? Que no se suele indicar y las guías no las recomiendan. ¿Por qué? Porque si yo puedo causar en mi paciente un síndrome, puedo desarrollar en mi paciente tanto tolerancia como hiperalgesia. Y eso interviene en que, por ejemplo, lo más común, ¿no? Que yo puedo ver ahorita, si mi paciente entra a sala de operaciones y tiene sufre de osteoartritis, ¿no? Y le han dado opioides. Cuando yo le dé opioides en el intraoperatorio, en el postoperatorio puede presentar una hiperalgesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a dar más opioides de lo que él está recibiendo y puede estimular esta sensibilización a nivel central y causarle este síndrome. Entonces, es importante que en aquellos pacientes que tengan un dolor no oncológico, evitemos o limitemos el uso de los opioides. Ahora, ¿qué otra cosa es importante como conclusión de este tema? Que el dolor es un problema multidimensional. No solamente debemos de tratar el dolor con los fármacos, sino también darle el enfoque no farmacológico, ¿no? Las últimas guías, voy a retroceder un ratito para que ustedes tengan en cuenta esto, ¿no? Estamos hablando de una analgesia multimodal. Dentro de la analgesia multimodal no solamente están los AINES, no solamente están los opioides, ¿no? Están los coadyuvantes, están los anestésicos locales, los anticonvulsivantes, los corticoides, incluso hasta el cannabis, como pueden ver ustedes acá, ¿no? Y debe estar a la mano siempre la terapia no farmacológica, ¿no? La analgesia multimodal no solo se refiere a la parte farmacológica, se refiere a la parte no farmacológica que está unida y de la mano. Ambos son el eslabón que nos va a permitir manejar adecuadamente el dolor crónico en nuestros pacientes.